casa de todos. Especial. ¿Qué papel juegan los medios radiofónicos en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que el público desea escuchar? ¿El auditorio influye sobre lo que se emite o solo es un receptor de lo que se impone? Estas son solo algunas de las preguntas que nos hemos formulado a lo largo de 4 años de trabajo. Por esta razón, decidimos realizar este reportaje especial en el que intentaremos responder de la forma más imparcial posible a estos cuestionamientos. Nosotros, como parte del fenómeno radial, estamos conscientes de la gran carga ética, cultural y social que tienen todos los que están detrás del micrófono, interviniendo a través de sus mensajes en las opiniones del radio escucha. Sin embargo, pretendemos averiguar cuáles son las posturas de aquellos, desde locutores a productores, que se encuentran inmersos en el infinito mundo de la radio en nuestro estado. Las opiniones emitidas por los partícipes muestran los diferentes rostros de la producción radiofónica, con puntos de vista diametralmente opuestos sobre la temática ya abordada. Nos enfocaremos en la constelación de ideas que surgen en consecuencia a lo que nosotros como creadores de contenido expresamos al público, que de la forma más profesional posible, tener una cultura social más amplia y ecléctica. Sean ustedes bienvenidos a este especial del Concepto W. ¿Cómo influyen los contenidos de radio en los escuchas hoy en día? Habla Aldo Castelblanch, productor, locutor, guionista, gerente, continuista y programador de series radiofónicas, con 25 años de trayectoria. Hay influencias positivas e influencias negativas. En la positiva, la radio influye dando la información a quien no la tiene, no proveyendo de consejos, porque la radio no es un pilar moral, pero sí dando la información suficiente para que la gente que no la tiene sepa tomar decisiones, tanto sociales como personales o hasta económicas. Cuando la radio te dice exactamente desde dónde cuesta más barato el kilo de jitomate hasta qué es lo que te conviene más, si estudiar un idioma o estudiar una carrera, te da las opciones. Tú tomas la opción y haces que la radio se convierta en un vínculo entre una sociedad y otra, entre un grupo y otro. Cuando la radio o los medios en sentido general son manipulados y manipulables, te dan la información de lo que yo quiero que tú compres, de lo que yo quiero que tú creas que es tu necesidad. Y ahí es donde la radio de manera negativa influye hacia convertir en santo a un personaje de una novela. Empezamos con los valores. Si la persona que hace la radio tiene suficientes valores, si la persona que está ante un micrófono tiene muy cimentado quién es y a dónde va, ahí empieza el cambio. Si la persona que se sienta frente a un micrófono tenga o no tenga licencia, que hoy lamentablemente cualquiera pagando sus derechos de licencia ya la tiene en mano y sin hacer examen, va a contribuir a que una persona vacía, como ha sucedido en las redes sociales, tenga la suficiente capacidad de ser seguida o seguido por miles de personas, no aportando nada, hablando de manera fugaz de temas demasiado fútiles. Si esto se convierte en una cosa viral, la radio, el internet y todos los medios en general van a dar como respuesta a gente que solo vea lo superfluo como algo positivo. Es lo que sucede con el pop. El pop como tal se crea hace más de 100 años, mucho antes que Andy Warhol, cuando un escritor inglés toma lo menos relevante de la sociedad para ensalzarlo y lo más relevante para demostrarlo. A raíz de eso, Oscar Wilde se puede convertir en el primer autor de pop porque le da importancia a lo que no vale, y esto lamentablemente no se convierte solo en una moda, sino en una tendencia, y eso da como resultado hoy que la radio y los medios en general puedan levantar lo que no vale la pena y lo que realmente vale hacerlo menos. A raíz de verlo de manera diferente, no de verlo con mentalidad de pop, entonces las cosas darán otro resultado. Si ustedes ponen a Barney cantando Te quiero yo y tú a mí, la gente va a decir que eso no es tan agradable como una banda grupera o una banda sinaloense. Sin embargo, el mensaje, por muy torpe que pareciera, está hablando de amor. Si cualquier grupera o cualquier otro género, vamos a llamarle reggaetonero o cualesquiera que sea, se encarga de hablar de cosas que valen la pena, aún con su estilo, aún con su forma, aún con su manera de decir las cosas, ahí también va a generar el cambio. Esto es,
hacemos uno por otro. No es lo mismo poner un reggaetón que hace alusión sexual corriente, incluso denostativa hacia la mujer, que escuchar Ojalá con Silvio Rodríguez, que está hablando de un tema político, pero que al mismo tiempo está marcando su forma de ser, su forma de ver, y cada quien estará de acuerdo o en contra de lo que el señor dice, pero está diciendo algo. Cambios para la radio hoy en día. 1. Respeto total al auditorio. 2. Conocerlo totalmente para saber qué es lo que necesita y decirle lo que debe de escuchar a través de la información que se tiene. Esto es informar todo el tiempo al auditorio, y a raíz de ahí ellos tomarán su decisión. Con estos 3 puntos la radio puede cambiar, siempre y cuando se hagan de manera honesta, se hagan pensando en la radio pública o privada como un medio, como alguien que acerca a la gente con la otra gente, que puede unir sin sentirse el Dios que todo lo une, que simplemente estira una mano para que la otra se acerque y punto final. No convertirse en protagonista. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Es Pepe Pimentel, mercadólogo y locutor de FM Centro. Claro, por supuesto. Bueno, ahora que lo lees muy bien y aparte lo platicábamos hace un ratito, creo que, bueno, para mí empezar a hablar de radio y empezar a hablar de contenidos es un poco distinto, ¿no? Porque nos tocó una época un poco más fácil, una época tecnológica un poco más agradable y accesible, por supuesto, que en los 90, o la música, ¿no? La música como tal. Dentro de la experiencia radial, como tú bien lo sabes, digo, yo soy un mercadólogo escondido en un micrófono, ¿no? Y soy un locutor escondido en un publicista, y soy un publicista escondido en un personaje, ¿no? Porque en realidad la música mueve todo, ¿no? Como sea que tú lo creas, pues mueve todo, ¿no? Yo conduzco a veces un programa grupero, un programa enamorado, un programa de amor, y sin embargo en mis venas corre el rock and roll, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil en cuanto a la música, ¿no? Y en cuanto a la ética y en cuanto obviamente al personaje, pero los contenidos a mí se me hace que hoy en día, y más en nuestro estado, siendo pequeño, tenemos como vertientes un poco más cerradas, ¿no? Lo que llega aquí llega tarde, o lo que llega aquí, me refiero obviamente a todo tipo de cosas, ¿no? Música, economía, noticias, incluso hasta el mismo estilo, ¿no? Los estilos llegan un poco más tarde aquí. Entonces podemos decir que tenemos un rezago, pero no un rezago mental, sino un rezago de acción, ¿no? De llegar ahí. Los factores, pues principalmente económicos, ¿no? Creo que nos hace falta un poco de infraestructura. Tú eres el claro ejemplo, y me atrevo a decirlo. Radio por internet, pero por internet hecha en Tlaxcala, donde tienes, y bueno, me atrevo a decirlo así a la gente que, bueno, nos escucha, no nos ve, pero equipos vanguardistas que están en una estación donde las mismas estaciones gubernamentales o privadas en Tlaxcala no tenemos tal vez ese acceso a la tecnología, ¿no? No teníamos consolas digitales hace 2 años, donde estaciones en el DF, en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, tienen una plataforma Mac o una plataforma digital pues al par de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que sí, ese es el principal motivo, ¿no? La economía. Y otra es que, bueno, también somos un poco cerrados a las cosas nuevas, ¿no? Somos cerrados a que llegue alguien más, y también somos cerrados a la competencia, ¿no? Siendo, bueno, hablo muy de mi empresa, ¿no? Muy de estar en ese micrófono, porque a veces sí puedes expresarlo, sí puedes decirlo, pero no tienes pues ni la lana ni como la apertura de tu propia empresa también para poder hablar, ¿no? A veces es como controlado, ¿no? Escuchemos a Adrián Lima, locutor de radio en línea, asesor de contenidos y comunicólogo. Bueno, definitivamente influyen en todos los aspectos, así como lo manejas, sociales, culturales, económicos, pero también sentimentales. Lo hemos platicado, nosotros nos conocimos de alguna manera gracias a la radio, y cómo influyó de tal manera que nosotros seguimos un rumbo a partir de escuchar estaciones como WFM, pero más allá de eso, influye en la gente
en todos los aspectos, en la forma en cómo piensa, en la forma como actúa, en la forma en cómo se dirige también a la sociedad y en la forma en cómo gasta en la sociedad. La radio es particularmente un medio que llega a todos los rincones de nuestra geografía, y eso permite aventar el mensaje de una manera impresionante. No puedes dimensionar el grado en que el mensaje penetra en la población. ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente tenga un aparato receptor y que escuche radio a que tengas una televisión. Con la radio, ¿qué tienes que tener? Un aparato receptor. Y si te das cuenta, todas las frecuencias tienen voces. La radio la magia de la radio es que no está muda. No es como la televisión, que si en un canal no hay señal, pues no generas, no comunicas. La radio no. La radio no es muda. Cada frecuencia hay una voz. Y es una voz que lo mismo viene de Tlaxcala, es una voz que lo mismo viene de Apizaco, es una voz que viene de Hidalgo, es una voz que viene del Estado de México. Ahora sí que haciendo como una actividad, los invito a que prendas tu radio y que le gires al dial a ver en qué momento se queda muda. Esa es la ventaja de la radio. Y de alguna manera esa es la gran influencia que tiene en todos los sectores, porque va desde el chavito hasta la persona adulta mayor. Mucho tiene que ver el mensaje. Definitivamente el mensaje es fundamental para que entonces haya ese cambio, para que haya esa modificación de la conducta. Porque está obviamente la radio comercial, está la radio cultural, está digamos que la radio institucional, la educativa. Entonces cada una tiene un mensaje diferente, evidentemente por el estilo de cada estación. Entonces gírale a tu dial y vas a encontrar cosas diferentes en cada frecuencia. La cuestión es que tú te quedes en una, no tanto por el contenido, sino por tu gusto musical, sentimental, o sí, así que por generar una opinión. Tiene que ver eso. En la opinión de Merced Sánchez Ortiz, criminóloga y socióloga criminal del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla. El gran impacto que tiene de los medios de comunicación en el ser humano es totalmente masivo y muy importante. Tenemos diferentes enfoques, que es una predisposición, tanto visual, auditiva y kinestésica. Y en este caso, si es de radio, nos vamos a enfocar a lo que es auditivo. Sin embargo, el hecho de que una persona escuche lo que es el radio o cualquier sonido como tal, tiene que ver con un sentido más multifactorial. Es decir, depende de diferentes puntos o factores para que la persona se arraigue a escuchar. Es decir, uno es un medio informativo, otro es de descripción, de poder expresar tus sentimientos. ¿Por qué no? Porque muchas personas, si se sienten tristes, pues ponen radiodifusoras, que es precisamente para expresar ese sentimiento, ¿no? O algunos de noticieros para ir, no sé, camino al trabajo, lo ponemos para estar en contacto con un punto social. Entonces realmente yo creo que tiene una influencia bastante elevada hacia lo que es la población, y enfocándonos hacia los factores sociales, bueno, es la unión de diferentes voces, opiniones, así como establecer vínculos en cuanto a los factores educativos, políticos, académicos, y ya dependiendo del resultado del sujeto, que obviamente aquí en un sentido social va aunado hacia el sentido cultural. Es decir, si en una sociedad vamos a regirnos por diferentes puntos de vista o diferentes culturas, costumbres, tradiciones, la radio va enfocada hacia ese punto, ¿no? Al igual que el tipo de música y el tipo de programas que podemos escuchar en cada uno o de las distintas radiodifusoras. Es más, de aquí también se desprende el lado de la mercadotecnia, es decir, ¿cuántas empresas la utilizan para poder llegar hacia un usuario? Que hablamos aquí de la captura de usuarios, y podemos hablar tanto de una institución, una empresa, la venta de un producto, o el escuchar una música, o los artistas, ¿no? Que realmente ahí es donde se difunde lo que es la música o la opinión de alguien más, y de ahí pues automáticamente nos va a enfocar hacia el punto económico de la ganancia y por lo tanto intelectual. Y también esto, yo creo que los radiodifusores
o bien el usuario que lo escucha sí tiene que ver aquí directamente con el nivel de cultura, nivel económico y el nivel académico. Es decir, el tipo de radiodifusora, de música, de programa, noticiero, etcétera, va directamente dependiendo del tipo de la persona que está captando ese servicio. Es decir, si yo quiero escuchar algo, tendría que ver con todo mi enfoque. Entonces aquí lo que yo podría decir que el impacto que se tiene puede ser negativo o positivo, pero de acuerdo al sujeto que lo está escuchando o hacia lo que se quiere dirigir. Obviamente, si lo queremos poner desde un punto para captar más usuarios, ganar mercadotecnia, podemos ofrecer una calidad de distracción, pero si es una calidad de información, pues obviamente el impacto no es tan elevado por la misma cultura que estamos pues atendiendo actualmente, al menos en nuestra sociedad. Hablamos de a nivel república. Habla Alfonso Hernández Castillo, decano de comunicadores del estado de Tlaxcala, precursor y cofundador de Radio Huamantla, con 65 años de trayectoria. Para mí la radio sigue siendo un elemento fundamental en todos los sentidos, sin menosprecio a las demás cuestiones que han surgido a través del tiempo. La radio es entretenimiento, la radio es educación, tiene el aspecto educativo si se le aplica, y la radio ante todo pues es un elemento que se enamora uno de la radio a través del mismo trabajo, a través de los hechos que se suscitan en el tiempo. La radio es esencial, repito yo, para que exista una comunicación, una intercomunicación entre el transmisor y el receptor, entre la radio y el radioescucha. Yo creo que la radio, que tiene una gran tradición en Tlaxcala, estamos hablando de 65 años de la primera radiodifusora, la radio que se fundó en Huamantla, XCHT, en 1948. Entonces la radio ha venido creciendo. Por lo pronto nació con buena estrella en Tlaxcala y desde ese momento crea no solamente un auditorio, estamos hablando de esa región, fue la primera radiodifusora. Existió cuando se fundó aquella radiodifusora un hecho muy especial, porque una persona que tenía su negocio con la venta de radios y otros elementos inherentes, pues cuando se inaugura la estación, la venta de los radios se acrecenta. O sea que la gente se apasiona, la curiosidad le llama, y naturalmente que también llegan a enamorarse de la radio. Yo creo que la radio en Tlaxcala, a través de los años que han transcurrido, ha venido cumpliendo con su cometido. Esto no quiere decir que esté trabajando en la excelencia. Yo siempre he pensado que la radio de contenido, la radio que tenga un mensaje, la radio que sirva al auditorio, sería lo mejor de lo mejor. Se está haciendo en parte, aunque creo que no exactamente como se debiera hacer. La radio, como ya lo mencionaba anteriormente, es un elemento esencial en la comunicación, no solamente de Tlaxcala ni de México, sino del mundo entero. La radio, ayer y hoy, pues viene a contribuir a la recuperación de los valores individuales. La relación entre la radio, quien transmite y quien lo escucha, será siempre una relación íntima en que pues nuestra atención y nuestra capacidad de reflexión estén siempre vivas. Y yo creo que se resume un poco en esta manera de pensar lo que para mí, para un servidor, viene a ser la radio. Los testimonios en tiempo y forma de diferentes rangos radiales ya están emitidos. Conforme a la opinión de los expertos, sabemos que hay mucho trabajo que recorrer. Sin duda alguna, la radio de nuestro país no es la misma de hace 20 años, pero todo apunta a que continúa en su rebeldía por la evolución, tanto de contenidos como del entretenimiento. Gracias por habernos acompañado en este especial del Concepto W.